Hola, buenos días. Ante todo, dar la bienvenida a nuestro alcalde, don Gabriel Cruz. Excusar a nuestra concejala de Participación Ciudadana y Deporte, doña María Teresa Flores Bueno, que por problemas no ha podido venir. Damos la bienvenida y agradecemos a todas las personas que están presentes y online, que forman parte de esta jornada de formación, impartida por don Enrique Javares. Esta jornada, la Junta de Andalucía, a través de FAMPA Huelva, las hace llegar a las familias como herramienta esencial para actuar y comunicarse dentro de la comunidad educativa. Agradecemos al Ayuntamiento de Huelva su colaboración y participación y su interés mostrado con nuestra federación, FAMPA Huelva. FAMPA Huelva también agradece a don Gabriel Cruz y a su equipo de gobierno las actuaciones llevadas a cabo en los centros educativos con las medidas complementarias necesarias contra el COVID-19. En los consejos escolares extraordinarios que hemos tenido este año, tanto a nivel provincial como local, FAMPA Huelva siempre ha tenido el apoyo de este ayuntamiento ante las reivindicaciones y las inquietudes presentadas por todas las familias. Por todo ello, mostramos nuestra gratitud y agradecimiento al Ayuntamiento de Huelva. La inauguración de hoy, como no podía ser de otra manera, se la cedemos a nuestro alcalde, don Gabriel Cruz. Buenos días, alcalde. Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo, como no, a María Jesús, presidenta de FAMPA Huelva. También un saludo, además muy afectuoso, y es una sorpresa porque yo sí te conocía de antes, Enrique, director del Colegio El Puntal, presidente regional de Asadipre. También es cierto que mi compañera María Teresa Flores no ha asistido porque se ha levantado indispuesta esta mañana. Me acompaña la primera teniente de alcalde de Economía, Presidencia y Relaciones Institucionales, Mariuca, María Villa de Amigos. Gracias por estar aquí, como no, gracias a todas y a todos vosotros por vuestra presencia y también a quien sigue a través de streaming un acto muy importante, estas jornadas de formación. Decía María Jesús lo de la colaboración, es que la educación es una cuestión de todo. Antiguamente, yo por lo menos recuerdo en mi tiempo, y que seguramente será de los más antiguos, pues que era algo que se circunscribía a la esfera del colegio. Casi cuando yo estaba en el colegio no existían asociaciones de padres y madres de alumnos. Y sin embargo esto ha ido evolucionando y pone de manifiesto varias cosas. En primer lugar, la importancia del tejido asociativo, un tejido que tenemos que cuidar y mimar y reconocer el papel que desempeña, porque no es fácil, más allá de las ocupaciones, de las preocupaciones que uno tiene en su vida, sumarse a colectivos e implicarse y trabajar y estar en primera línea, como estáis vosotras y vosotros un sábado por la mañana aquí o a través de los medios telemáticos. La verdad es que es muy complicado. Y también, y aún más, en un tema como la educación. La educación es la base de una sociedad en crecimiento, de una sociedad que tiene que progresar, de una sociedad que debe ser cada vez más digna. En esa pelea por la inclusión y también por la igualdad es fundamental la educación. La educación no solamente está del colegio, de los muros del colegio para adentro, no es un problema y una responsabilidad de los docentes, es una responsabilidad de todas y todos. La educación tenemos que cuidarla, que potenciarla y que implicarnos en los centros docentes, tenemos que cuidarnos e implicarlos en las familias y tenemos también que cuidarla e implicarnos desde los sectores públicos. En el ámbito de nuestras competencias, pero una cosa es que tú seas competente de algo y otra cosa es que te sientas responsable de algo. Y yo creo que todo lo que nos dedicamos a representar a la ciudadanía tenemos que sentirnos responsables de todo lo que ocupa y preocupa a los ciudadanos. No podemos escudarnos, no, esto no es mi competencia, todo es nuestra competencia. Tenemos que procurar poner nuestro granito de arena, todo nuestro esfuerzo y todo nuestro talento en mejorar la sociedad. Y el pilar fundamental para el desarrollo y para el progreso es la educación. Y es muy interesante esta jornada, yo estaba ahora viendo el programa, porque aborda dos ponencias que son dos cuestiones clave. En primer lugar, cuando hablamos de la LOMLOE, de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, hay que conocer la normativa. Normalmente, cuando se inicia un proceso de reforma legislativo en materia de educación, ahora lo veremos con las universidades
lo veremos con las universidades, se genera una serie de conflictos, se suele utilizar en muchos casos por intereses de otra naturaleza que tiene muy poco que ver con el compromiso y con la voluntad de mejorar el sistema educativo. Y hay que conocerla, no basta con... porque genera una espiral de alarma en las familias y una enorme preocupación que no es conveniente. Y es bueno saber y conocer, y desde el conocimiento podremos juzgar la bondad o no bondad de una ley que por otra parte es necesario avanzar en ese proceso al que me refería antes de igualdad y de inclusión. Tenemos que dotarnos de un sistema educativo moderno que nos permita abordar los retos que tenemos por delante en un mundo que nos hemos dado cuenta en este año que llevamos de pandemia que ha cambiado, había cambiado antes, solo que no nos habíamos visto en una situación que nos pusiese de manifiesto esa adaptación necesaria. Y en este proceso de construcción de esa sociedad del presente y del futuro, la educación es fundamental, pero la educación a todos los niveles, la educación en infantil, la educación en primaria, cuando haces el bachillerato, cuando tiras por la formación profesional, o igual cuando vas a la universidad, cuando estudias cualquier canal e itinerario educativo es fundamental. Por eso digo que es importantísimo conocer la ley. Una ley en la que no va contra nadie, si se mantienen los objetivos de atender todas las necesidades y todas las libertades de elección de la familia, pero se hace desde la defensa de la educación pública y se hace desde la defensa de los principios de igualdad y de inclusión. Por lo tanto, es muy bueno conocerlo. Y luego una ponencia, Enrique, que me parece interesantísima, que es la del ISENECA y el IPASEN, porque esas son las herramientas que nos permiten estar relacionados y nos permite estar vinculados con la educación que reciben nuestros hijos. Son canales de comunicación directos y es muy importante que se conozcan. Y es muy importante que se sepa hacia dónde te llevan y cuál es su utilidad. Y yo no quiero monopolizar, porque vosotros los que estaréis interesados y vosotras es en que den comienzo las ponencias. Pero yo sí creo, estoy convencido, que sería responsable y prestaríamos un enorme servicio a la sociedad, no solamente a la comunidad educativa, y hablo de comunidad educativa, no solo los docentes, el personal que trabaja en los colegios, las familias, los padres, los alumnos, es que fuésemos capaces de ponernos de acuerdo todo el mundo en la definición de un marco educativo estable. No puede ser que estemos cambiando las leyes de educación en función del gobierno que esté dirigiendo el país, no puede ser. Luego además con la dispersión que hay en comunidades autónomas. Y por al menos ese marco, no digo ya el detalle, porque evidentemente la educación tiene que ir adaptándose a los tiempos que vivimos, pero ese marco normativo estable, que al final defina ese modelo de educación moderno, igualitario e inclusivo, sería un gran servicio que se prestase para no estar siempre en estos embates de esta ley va a desmontar esto, ahora sale otra ley, ahora va a desmontar lo contrario, porque eso nada aporta, nada ayuda a mejorar el sistema y sobre todo a mejorar la educación de nuestras niñas y de nuestros niños. Por lo tanto, ojalá algún día seamos capaces de entender la importancia de adquirir un consenso, no ya una mayoría amplia, un consenso sobre ese marco normativo para la educación. Y nada más, que muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, de compartir con vosotros este acto de inauguración. Luego nos veremos y podremos comentar lo que queráis, estaré a vuestra disposición, lógicamente. Agradecer pues, a María Jesús la invitación y el trabajo y el esfuerzo, la implicación, nos ayudan muchísimo y nos ayudáis muchísimo. Incluso a la hora de tomar esas decisiones o actuar en las medidas que había que arbitrar ante la pandemia, porque es clave que fluya la comunicación entre las personas afectadas y las familias. Son las personas más afectadas directamente, amén de los docentes, pero las familias, las personas más afectadas directamente, y es clave que tengamos esa sintonía y esa comunicación pues por el bien de todos, ¿no? Yo creo que es un trabajo fundamental. Y a Enrique igual, agradecerle ese trabajo y ese compromiso, agradecerle que un sábado por la mañana esté aquí pues desarrollando dos ponencias que a mí, como decía, me parecen interesantísimas, me parecen clave, pero que además demuestra el amor, la convicción
por la importancia que tiene la educación. Director, como decía, del Puntal en Aljaraque, pero que está aquí esta mañana echándonos una mano y desarrollando y explicando tanto la ley como las plataformas de gestión educativa. Así que muchísimas gracias, y entiendo que procede decir ahora eso de que da inaugurada la jornada formativa de formación para AMPA. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor alcalde. Nosotros sí que estamos agradecidos de su presencia y agradecer el reconocimiento que le hace a la familia y el trabajo que hace la familia dentro de la comunidad educativa. Eso siempre es de agradecer. Como bien dice nuestro alcalde, la jornada queda inaugurada. Voy a proceder a presentar a nuestro ponente, don Enrique Javarez. Don Enrique Javarez Barrera, maestro de educación primaria, ha desarrollado su labor educativa en el CEIS El Molino y el CEIS Nuestra Señora del Carmen en Isla Cristina. Desde el curso 2004-2005 es director de CEIS El Puntal de Bellavista. Desde 2010 es presidente provincial de ASADIPRE, la Asociación de Directores y Directoras de Centros Públicos de Infantil, Primaria y Residencias Escolares, siendo en la actualidad presidente regional de dicha asociación. Es formador 2.0 de la Consejería de Educación y ha realizado cursos relacionados con el proyecto Escuela de Paz de la Consejería de Educación. Es ponente en diferentes acciones formativas relacionadas con la dirección escolar, el currículum educativo de primaria. También ha trabajado como colaborador con la editorial El Vives para la elaboración de un programa de dicha editorial y unidades didácticas integradas, adaptadas a la nueva normativa reguladora del currículo de educación primaria de Andalucía. También es miembro del Consejo Escolar Provincial y, como no, un colaborador sin tener ni días ni horas, porque este señor, puedo decir que lo podemos llamar un lunes, un domingo, y siempre está dispuesto para colaborar con la familia, con FAMPA Huelva. Así que os dejo con él, espero que aprovechéis la formación, que sin duda va a ser provechosa, y agradecerle su presencia. Muy buenos días, don Enrique. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se escucha bien, no? Me puedo evitar la mascarilla, ¿no? Para que estemos un poco más comunicados. ¿Técnicamente está todo bien? ¿Sí? ¿Los compañeros? Bueno, pues nada, buenos días a todos y todas, y a las personas que nos siguen a través de las redes y de la retransmisión que está haciendo en streaming. Agradeceros vuestra presencia hoy aquí. Me dice María Jesús y Gabriel, el alcalde, de agradecerme el estar hoy aquí sábado. María Jesús lo ha dicho, yo estoy para colaborar cuando me llame FAMPA Huelva, CODAPA o cualquier asociación que lo necesite, para ayudaros lo que yo pueda ayudaros. Hay un dicho que yo siempre digo, que lo he escuchado en otras ponencias de otros compañeros y tal, que dice que no me lo sé todo, ¿sabes? No me lo sé todo, quiere decir que a veces puedo tener dudas de cosas, de planteamiento y tal. Por eso le decía yo el otro día a Rosa y a María Jesús, digo, sería bueno que la gente que no pueda estar, pues mande unas preguntas, si tiene algunas preguntas y algunas cosas, y además a lo largo de la jornada nos pueden ir surgiendo dudas, las vamos apuntando, si las puedo resolver, las resolvemos sobre la marcha, y si no, pues me comprometo a haceros llegar el tema, ¿vale? Bueno, ahí tenéis la primera presentación, que es LOMLOE, aspectos más relevantes de la nueva ley de educación, que como bien ha dicho Gabriel anteriormente, el alcalde, hay que conocer las cosas para por lo menos tener una opinión, ¿vale? Y no dejarse llevar por lo que escuchemos, los medios de comunicación, en las retransmisiones que vemos a través de redes, de lo que la gente pone en las redes, porque creo que deberíamos de tener hoy abiertamente la mente en blanco, escuchar objetivamente, no subjetivamente, lo que es la nueva ley de educación, y a partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones, ¿sabéis? ¿Vale? No creo que sea bueno abordar un estudio de la nueva ley de educación o de cualquier normativa, como ha dicho antes Gabriel,
sin primero pararte a leer y hacer tú tu juicio de valor tú mismo, no que te lo imponga otra serie de personas, porque probablemente detrás de ese juicio de esas personas tendrá connotaciones de todo tipo, ¿vale? Entonces, mira, esto que ahora está muy de moda y que yo utilizaba con los niños hace unos años en la asignatura de Cultura y Práctica Digital, me refiero a los códigos QR, ¿no?, que lo estamos viendo. Eso que está ahí es que si cogéis el móvil de ustedes ahora mismo y tenéis un lector de código QR y enfocáis ese código, automáticamente la presentación os va a estar en el código, en vuestro dispositivo, y la vais a tener a vuestra disposición en estos momentos, ¿vale? Sabéis que el código QR, que yo le digo a los niños muchas veces, hicimos una actividad en el colegio, en sexto, que yo daba Cultura y Práctica Digital, digo, vamos a ir haciendo código QR y vamos a salir a la calle a las 2 de la tarde, cuando vengan los padres y las madres a buscar a los niños, le explicáis lo que es código QR. Código QR, que ahora todo el mundo lo estamos manejando, es código de respuesta rápida. En inglés, la sigla de código de respuesta rápida, ¿no? Quickly Response Code sería, ¿no? Yo no, el inglés que yo tengo es tipo como los morancos, pero bien, ¿sabes? Entonces, ese código de respuesta rápida, una vez que tú lo escaneas, pues te lleva al enlace de esta presentación y ya los tenéis ahí en vuestro dispositivo. Aparte que ya FAMPA Huelva tiene el enlace de la presentación y lo puede compartir con ustedes en cualquier momento, ¿vale? Bueno, pues vamos entrando. Antes, podéis pensar, cuando estaba escuchando yo al alcalde anteriormente, digo, la gente se va a creer que a lo mejor hemos hablado antes a esto está hecho desde hace una semana, pero he terminado de hacerla ayer por la tarde, sí, porque cada vez le voy poniendo más cosas y voy metiendo cosas. Mira, esta reflexión, un minuto que pasa es irrecuperable. Conociendo esto, ¿cómo podemos malgastar tantas horas? Eso lo dijo Gandhi en su momento, ¿no? Y vaya a comprender luego, y termino con una reflexión también temporal al final, con una imagen parecida, donde avala todo esto. Es decir, si un minuto que pasa es irrecuperable, ¿cómo perdemos tanto tiempo en este tipo de cosas? Y digo esto, porque si hacemos una referencia histórica de la evolución que ha tenido nuestro país, todo el tema normativo, educativo, nos encontraremos desde la segunda mitad del siglo XIX hasta hoy, que estamos en el 2021, la friolera de esto que veis aquí, ¿vale? Fijarse, hay marcado ahí 2 o 3 hitos que marco porque creo que son fundamentales. El primero es este, Ley Moyano de 1857, que es la Ley de Instrucción Pública, que digamos como que pone en marcha por primera vez un reglamento de que todo el mundo debe tener una mínima educación y tal, ¿no? Después hay otro hito que es en 1970 la Ley General de Educación, también conocida como Ley Villar-Palacín, porque normalmente las leyes sabéis que afortunadamente o desgraciadamente se une al nombre del ministro o la ministra que estuviera en ese momento, entonces pues se le pone el nombre a las leyes coloquiales, pero la Ley General de Educación de 1970, que fue con la que yo me crié, ¿no? 1970 es la dictadura. Yo me crié con esa, bueno, y muchos de los que estamos aquí, otros no porque sois más jóvenes, pero es la que puso la EGB, ¿no? La EGB, ¿vale? Después el BU, el COU, la FP, lo que la gente de mi generación hemos vivido. Y después entra la restauración democrática. Y en la restauración democrática, pues fijarse, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta alguna incluso, y después ahora la de ahora, ¿no? Fijarse que es muy llamativo que tantas ha habido y tantos cambios ha habido, que es lo que decía antes Gabriel anteriormente, ¿no? Entonces, marco esta porque esta es fundamental para lo que estamos en estos momentos. Sabéis que ha habido más o menos en España hasta ahora, pues esos partidos, los que han estado gobernando en ese periodo, y entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Que cada uno que ha entrado quiere marcar su impronta y quiere cambiar lo que hay, para lo bueno o para lo malo, ¿no? Ya luego el desarrollo sería el que tenemos que valorar. Bueno, ¿y qué ocurre? Ahí pongo el mapa mundi y digo, ¿es posible un pacto por la educación? Que antes reclamaba Gabriel y que reclamamos mucha gente. Hay países que lo han conseguido, porque lo mismo, esto ocurre en todos los países, que la gente pues entra en el gobierno y cambia, entra en el gobierno y cambia la ley. ¿Ha pasado? Pues no, hay muchos países que no han pasado, que esto no ha pasado. Y ahí pongo un ejemplo. Hay pactos por la educación en algunos países que tienen duración de más de 40 años. ¿Qué creéis ustedes? ¿Que esto da resultados o no da resultados? Pues ahí está Japón, ahí está Corea y ahí está Finlandia. ¿Habéis escuchado hablar de la educación en Finlandia, no? Que todo el mundo pone en valor como el mejor sistema educativo, los mejores resultados, las pruebas PISA y tal, porque todo el mundo habla de Finlandia, pero habla de Finlandia y se queda
con la historia. El otro día me pasó una anécdota con el conserje, que mandé a imprimir un artículo sobre la educación en Finlandia, y me dice, ¿te vas para Finlandia? Pues no te ibas para Huelva. Digo, no, eso de Finlandia es por otra cosa, es por otra cosa. Es por otra cosa que yo creo que es muy importante, que es que cuando vayas a hablar de una cosa, sepas de qué estás hablando. ¿Me entiendes o no? Entonces, lo que decía yo anteriormente, es decir, si el sistema educativo de Finlandia, la gente, en la reducción simplista que muchas veces hace la gente, dice, Finlandia funciona muy bien porque como hay mucho frío, los niños se meten en su casa por las tardes a estudiar, ¿sabes? Y como aquí hay mucha calor, pues aquí no va a pasar lo mismo. Los niños van a la biblioteca los sábados y los domingos con las familias, porque como están muertos de frío, pues van a la biblioteca porque es donde mejor está. ¿Usted cree que ese es ese? Seguro que no, esa es la razón, que hay muchas más razones, y ponen algunas, ¿no? Pues en Finlandia, cuando ponen en marcha esto, se quedan de acuerdo los partidos políticos en que entre quien entre, esto no se va a cambiar, habrá pequeños retoques de mejora, pero no se va a cambiar, y esto ya no lo cambia nadie, gane quien gane las elecciones, ¿vale? Entonces es una de las claves, la continuidad. Bueno, ¿y qué pasa aquí en España a día de hoy? El Congreso aprueba la LOMLOE o Ley CELA, con este variopinto resultado. 177 votos a favor, la mayoría eran 176, es decir, uno más, ¿vale? Después en contra 148 votos, 17 abstenciones. Ahí están, sabéis que ahora hay mucha variedad de partidos y esto y tal, entonces ahí está lo que votó cada uno. Si miramos esta representación, en el día que se aprueba en el Congreso la ley, yo le decía antes a algunos compañeros que ahora vaya a ver que la ley tiene un desarrollo en varios años, que no es que ha entrado en vigor y ya toda está en vigor, sino que va a entrar en distintos años. Y a mí me da que como hay un cambio de gobierno, no se va ni a desarrollar parte de la ley, cosa que ya ha ocurrido en ediciones anteriores con algunas de las leyes esas que yo os ponía, ¿vale? Que hay algunas que no han venido, ni se han desarrollado, ni se han desarrollado. Bueno, como no somos futuristas ni somos... podemos predecir el futuro, vamos a dejar que ahora mismo es lo que tenemos, ¿vale? Ahora mismo es lo que tenemos. Entonces, esto es lo que nos encontramos en España. Pero claro, ahora en España van surgiendo cosas, lo que yo decía antes de las redes, de los periódicos y tal. Dice, se hace mucho ruido, suspensión del castellano como lengua vehicular y limitación a la concertada, la clave de la ley CELA. PP, Ciudadanos y Vox apoya una enmienda del PNV y Junts-per-Cat a la ley en defensa de la educación concertada. El PP recurrirá al Tribunal Constitucional la ley CELA si el castellano excluye como lengua vehicular. Entonces tú escuchas, concertada, castellano como lengua vehicular, ¿qué más? Quitar la religión, imagínate, ¿no? Y te queda con 4 o 5 titulares, pero no entra a fondo en lo que quizás vamos a hacer nosotros hoy, entrar a fondo en ello, saber qué es lo que pone la norma y después cada uno piense lo que tenga que pensar, ¿vale? Y que sepáis un poco cómo se va a desarrollar. Bien, ¿y de qué decimos nosotros, por ejemplo, ASADIPRE, que es la Asociación Andaluza de Directores y Directoras de Centros Públicos de Infantil, Primaria y Residencias Escolares? ¿Qué dice ASADIPRE? Pues ASADIPRE dice, aparte que defiende la escuela pública como garante de la igualdad y calidad, dice que tenemos que conseguir una ley de consenso, pacto de Estado por la educación ya, ¿vale? ¿Sabéis, y además porque estamos de moda, ¿sabéis la única persona que estuvo a punto de conseguir un pacto de Estado por la educación? ¿Qué persona es? En el año 2010, os doy una pista, en el año 2010, que era ministro de Educación en aquel momento, pues Gabilondo. Gabilondo, que sabéis ahora, bueno, que tuvo el problema médico ayer y que se va a retirar de todo el tema. Gabilondo fue ministro de Educación con Zapatero y estuvo a punto de llegar a un pacto por la educación en el 2010, en el desarrollo de la LOE, que es la ley que vamos a hablar hoy también. Y estuvo a punto. Y en Sevilla me lo encontré en un congreso que había de educación y le digo, ¿le puedo decir unas palabras y tal? Me dice, hombre, claro y tal. Me presento y tal. El hombre es muy, ya sabéis cómo es el hombre, ¿no? Si lo veis en la tele, ¿no? Muy serio, muy esto y tal. Y me dice el hombre, primero le quiero agradecer el trabajo que hacéis las direcciones escolares y tal. Y le digo, pues yo te quiero agradecer a usted una cosa, que eres la única persona que ha estado a punto de conseguir un pacto por la educación. Y hubiese sido ya lo mejor para todos. Lo hemos intentado, pero sabes que a veces la política llega a que los tiempos lo marquen, claro. Había elecciones, había tal, pues nadie se quiso poner de acuerdo. Y estaba en un porcentaje, por ejemplo, estaríamos hablando de un 80 y tantos % de que todo el mundo estaba a favor.
todo el mundo, todos los partidos políticos que había en aquel momento en el 2010, que fundamentalmente en el 2010 sabía que había dos grandes grupos que son los que estaban, que tenían que ponerse de acuerdo, que era el PSOE y el Partido Popular entonces, ahora ya hay más partidos, ¿no? Bueno, pues nosotros decimos esto, pero sin embargo hay otra gente que puede pensar lo contrario. Paremos la licera entre todos, esto es de más libres, más plurales y más iguales, que son los del Lazo Naranja, que sacaron las manifestaciones porque dice que esta ley viene a recortar derechos, libertad y tal, ¿acordáis? Iba a poner una imagen, no lo he querido poner porque nadie se llame a polémica, que cuando se votó la ley en el Parlamento y se vota a favor y sale la ley elegida, una parte de la bancada del Parlamento gritaba a gritos vivos, libertad, 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 ¿me entiendes? Y los que habían votado a favor, aplaudiendo a Isabel Celaá porque había salido la ley. Eso es lo que tenemos que aclarar, hasta la definición de las palabras, que a veces las palabras se utilizan y diciendo, bueno, nos van a quitar la libertad, ya la veréis si lo quita o no lo quita. Bien, y yo digo que con la educación no se juega, ¿no? Que a ver si nos ponemos de acuerdo ya de una vez y podemos estar con un periodo, digamos, largo en el desarrollo de la normativa. Bueno, pues vamos a entrar en materia, ¿vale? Ya que hemos llegado hasta aquí, nos hemos situado un poco, vamos a analizar la LOMLOE. LOMLOE. Primero os pongo el Boletín Oficial del Estado que publica la ley. La ley es la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. Y la LOMCE y la LOMLOE solamente tiene un artículo único, que modifica, en este caso, modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo decir, el artículo 125 de la LOMLOE dice tal cosa, no. La LOMLOE no tiene 125 artículos, tiene uno que modifica la LOE, ¿vale? Técnicamente es complicado, os lo voy a ver si lo vais a ver. Mira, lo vais a ver, tengo aquí un montón de papeles porque si no es así es muy complicado hacerlo. Mira, la ley de 2006, la LOE, fue modificada por la LOMCE, la de 2013, ¿vale? Y entonces lo que está en vigor es la LOE con algunas modificaciones. Entonces yo, para aclararme, tengo que coger este documento que tiene el texto refundido y hay texto tachado, texto nuevo y texto que se mantiene. Fijarse la diferencia, ¿vale? Luego ahora viene la LOMLOE. Esta y la LOMLOE vuelve a modificar la LOE. Quita cosas que había metido la del 2013, mantiene cosas de la anterior y tal. Es decir, que si tú no manejas estos documentos, no sabes exactamente cómo es la historia. Lo voy a enseñar para que lo veáis gráficamente. Todo lo que está en amarillo es lo que modifica, todo lo que está en negro es lo que se mantiene, ¿vale o no? Entonces tú tienes que ser muy preparado, muy estudioso, muy metódico, para que tú me digas, oye, ¿qué dice, cómo quedan las competencias del Consejo Escolar? Digo, espérate, vamos a mirarlas en el artículo, porque han quitado partes, han metido partes, han modificado partes, ¿entendéis cómo es? Que no es tan fácil como podía parecer en el primer momento. Entonces yo tengo esos documentos para hacer seguimiento. Fijarse en este caso qué cambia la LOMLOE a la LOE. ¿Cómo se estructura la LOMLOE? La LOMLOE se estructura, la LOMLOE, el nombre es Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica de Educación. Fijarse cómo es la jugada, el nombre. No le pone un nombre comercial, ¿verdad? Deberían de poner un nombre comercial, ¿sabes? LOMCE, Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, ¿vale? Y entonces tú te quedas, mejora de la calidad educativa, con esto ya va a arreglar todo. Y ahora LOMLOE, dije tú, LOMLOE, qué nombre más raro, que ha hecho ahí una mezcla ahí rara de tal. Pues Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación de 2006. ¿Y cómo lo afecta? Pues tiene un artículo único con 99 apartados que modifican parcialmente 77 artículos de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, LOE. Tiene 19 disposiciones adicionales, 3 disposiciones finales, una de las cuales modifica varios artículos de la Ley 895, ¿vale? 895. Y
de 3 de julio reguladora del derecho a la educación. Me da la impresión que me he pasado, por eso voy para atrás, una diapositiva que era muy importante, que es esta, ¿no? Que creo que me la he pasado del tirón y es muy gráfica para que lo veáis. Esto es lo que ha habido desde el 1978 hasta el 2021, como decía, ¿vale? Y he vuelto a ella para atrás para que veáis una cosa. Veis ahí que están todas las leyes, ¿no? Y todos los partidos que la han votado o que lo han propuesto y tal. Y vais a ver que va a salir ahora unos cuadritos que se van a entender muy bien. Fijarse, para que lo entendáis gráficamente, que creo que antes me la pasé. Esta ley orgánica de educación es la que está todavía en vigor. El texto originario es ese. Luego, la LOMCE modificó esto, lo modificó en gran medida, ¿me entiendes? Por eso no la votó nadie, nada más que el partido que estaba en el gobierno entonces y todos los demás en contra. Y ahora viene la LOMLOE a modificar otra vez la LOE. Y aquí en la LOMLOE, tanto en una como en otra, todavía se mantiene cosas de la LODE de 1985, que fue la ley que creó los consejos escolares de participación de las familias. Pues todavía, a día de hoy, hay cosas de 1985 que se mantiene. Voy a ir hacia adelante donde estábamos, ¿vale? Entonces, esto es donde estábamos, ¿no? Por eso he ido atrás, para que veáis que todavía hay cosas de la LODE que está en vigor. ¿Qué es una de las disposiciones finales de la LOMLOE, perdón, que deroga la LOMCE? La LOMCE la quita como si no hubiese existido, ¿vale? Entonces nos quedamos con el texto de la LOE modificado ahora por la LOMLOE. Bueno, la LOMLOE también incorpora 8 disposiciones adicionales, 5 transitorias, una disposición derogatoria y 6 disposiciones finales. Bien, vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis, que no es fácil de entender esto. De los 99 apartados, por ejemplo, vamos a ver 2. La LOMLOE, ese texto que aprueba y que sale en el BOE, además en el BOE no te lo pone entero, digamos, cómo queda el texto, sino te pone las modificaciones. Te dice, el apartado 13 de la LOMLOE modifica el artículo 21 y queda redactado de la siguiente manera. Artículo 21, evaluación de diagnóstico, y te da un texto nuevo, ¿vale? Tendría que ir al texto de la LOE, tachar lo que venía en el artículo 21 y poner este texto nuevo ahora. ¿Lo entendéis cómo va, no? El apartado 14 de la LOMLOE dice, se modifican los apartados 2, 3, 5 y se añade uno nuevo, el apartado 8 del artículo 22. Quedaría de esta manera. Fijarse que es una historia gorda para llevar para adelante todo el tema. Y aquí en este cuadrito lo que hago es una cosa. Por ejemplo, mira, imaginarse aquí, el artículo 1, principios fines de la educación. Aquí viene la LOMCE y la LOMLOE. Cuando pone la M es que tanto una como otra han modificado este artículo. Sin embargo, el artículo 2 de fines no lo ha modificado ninguna de las dos, con lo cual es el texto original que venía en la LOE, ¿vale? Y así sucesivamente. Luego cuando lo veáis ya lo vais a ver. Bueno, vamos a entrar ya directamente en ello. Enfoque de la ley de educación, de la nueva ley de educación. Bueno, estos son una infografía que hace el Ministerio y que lo podéis encontrar en su página web también, y yo creo que es lo mejor para basarnos en el análisis de la ley. Dice que la ley, como enfoques de la ley de educación, parte de esto. La ley reconoce el interés superior del menor y sitúa los derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema. Luego lo veremos, por qué lo argumenta esto. Partir del interés superior del menor y los derechos de la infancia. Impulsa la igualdad de género. Fomenta la mejora continua de los centros educativos y personalización del aprendizaje. Concede un papel central a la competencia digital y reconoce la importancia de la educación en el desarrollo sostenible. Esto era, como dije anteriormente, los enfoques de la ley. Pero después la ley inspira en el artículo 1 los principios que inspiran el sistema educativo español a partir de estos momentos. Y lo enumera de esta manera. Otra vez pone como primero el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia. El 2, calidad de la educación sin discriminación para todo el alumnado. El 3, equidad que garantice la igualdad de oportunidades. Lo más llamativo de la orden de 2006, de la Ley Orgánica de Educación, era que define en su preámbulo que no hay calidad sin equidad. Es decir, tú quieres un sistema educativo de calidad, pues también tiene que tener introducido dentro de la equidad y que todo el mundo se vea amparado por ese sistema educativo. Si no tenemos equidad, no tendremos calidad. Digamos que esa era la premisa de donde partía la Ley Orgánica de Educación. Después, transmisión y puesta en marcha de valores, aprendizaje a lo largo de toda la vida, con una serie de itinerarios donde tú puedas salirte del sistema educativo al laborar y después puedas volver al mismo.
Flexibilización a los cambios del alumno y a la sociedad. Flexibilidad quiere decir que la ley va a intentar también estar muy pendiente de los cambios que se dan en el alumnado y en la sociedad para adaptarlos luego en los centros educativos. La orientación educativa y profesional de los estudiantes, es decir, en ciertos momentos decirle al estudiante, pues por aquí, por esta ruta te iría mejor, por estos otros estudios, tienes esta salida y puedes tú decidir. Esfuerzo individual, compartido y motivación. Reconocimiento del papel de madres, padres y tutores legales. Luego lo veréis por qué es esto, ¿vale? Porque digamos que esto se cumple. Se le da autonomía en el marco de las competencias a los propios centros educativos y a las administraciones públicas, a las distintas administraciones públicas. Antes me preguntaba, en una de las preguntas que me había hecho, y ya aprovecho para contestarla, me dice un compañero, ¿por qué tienen que estar los ayuntamientos, los consejos escolares representados? ¿Vale? Porque se habla de comunidad educativa. El espacio, el suelo donde están los colegios públicos pertenecía antes al municipio y el municipio lo ha cedido para que monte la Junta de un colegio. Y de alguna manera en infantil y primaria tiene competencia municipal en los ayuntamientos, en los colegios, mantenimiento, conservación y vigilancia. Y recibe del Estado una prestación económica dependiendo del número de alumnos que tenga en edad de infantil y primaria. Claro, con toda esa relación, el ayuntamiento tiene que estar en el órgano de gobierno. ¿Entendéis cómo es? Por eso, autonomía en el marco de las competencias que cada uno tiene. Participación de la comunidad educativa. En la modificación que se hizo de la LOE con la LONCE se quitó todo el poder a los consejos escolares y se le dio a las direcciones de los centros. Ahora esta ley vuelve a darle el poder al consejo escolar como representación de la comunidad educativa. Por eso juega un papel importante padres, madres y tutores legales. Educación para la prevención de conflictos y su resolución pacífica. Después también nos apunta fomento de la igualdad efectiva, así como la prevención de la violencia de género, función del docente como factor esencial de la calidad de la educación, investigación, experimentación e innovación educativa, evaluación del conjunto del sistema, cooperación entre administraciones, lo que hablaba anteriormente, es decir, el Estado tiene una competencia, la comunidad autónoma tienen otra, los ayuntamientos tienen otra y luego ya en el foro del centro, pues el centro también tiene sus órganos de gobierno. Derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir tipo de educación y centro. Luego, si acaso, como este es de los temas más debatidos, pues lo abordaremos. Y educación para la transición ecológica. Y después te describe unos fines que van más o menos en la misma línea. ¿Lo veis? No hace falta que los analicemos uno a uno porque ya veis que mucho se repite con respecto a los principios que habíamos puesto anteriormente. Muy bien, pues con todos estos fines, con todos estos principios que pretende y con todos estos objetivos que, como yo digo, el papel, lo vaya a ver luego, el papel aguanta todo, otra cosa será cómo se desarrolla, ¿vale? Pues llegamos aquí, a la disposición final quinta de la LOMLOE, que habla del calendario de implantación de la LOMLOE. Por eso yo decía anteriormente que a lo mejor a partir de ahora, cosa que vamos a ver, no lo vamos a ver en el desarrollo de estos años, si hubiese una modificación de esta normativa. Dice, la presente ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Como se publicó el 29 de diciembre del 2020, la ley entra en funcionamiento el día 18 de enero del 2021. Perdón, 19 de enero del 2021. Ahí está. 19 de enero del 2021. Y dice, en el 2021, a la entrada en vigor de esta ley, solamente va a entrar en vigor estas 4 cosas. La participación y competencia del Consejo Escolar, claustro, director y directora. La autonomía de los centros docentes, la selección de director o directora en los centros públicos y la admisión del alumnado, ¿vale? Y dice, de estos 4 puntos, si ya hay algunos que se están desarrollando antes de la entrada en vigor el 19 de enero, se tiene que regir por lo que se estaba llevando a cabo. Por ejemplo, por eso he puesto esto azul aquí. Estos 2 procedimientos han estado muy cercanos a la aprobación de la norma, ¿no? A la entrada en vigor, mejor dicho. La selección de directores y directoras, que está ahora mismo en curso en Andalucía, salió la resolución en el mes de diciembre. ¿La afecta la LOMLOE o no? No la afecta, ¿por qué? Porque entró antes. Para el año que viene, sí, pero en este proceso de este año se tiene que estar desarrollando igual que estaba en el año anterior. Pero, sin embargo, la admisión de alumnos que en Andalucía se hace en marzo, ¿se ve afectada o no por la LOMLOE? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Porque la LOMLOE ha entrado el 19 de enero y esto es en marzo. ¿Qué ha tenido que hacer la Junta?
un decreto ley donde ha cambiado el decreto de escolarización que publicó el año pasado para adaptarlo a lo que dice la LOMLOE, porque aquí la gente habla mucho, pero ¿sabe quién manda al final? En lo fundamental, quién manda y quién es el primer escalón de competencia, el Estado, ¿sabéis o no? Entonces, por mucho que tú hables, tú no puedes ir en contra de lo que diga una ley que está aprobada por el Estado o por el Parlamento en este caso, ¿vale? Entonces, la Junta tuvo que modificar su decreto de admisión. Y si acordáis del año pasado a este año, las que estéis en los consejos escolares y tal, sabéis que ahora la admisión pasa al consejo escolar. Yo tengo el lunes un consejo escolar donde el proceso de admisión se va allí a estudiar. Yo voy a explicarle a los padres y a las madres y a todos los miembros cuántas solicitudes ha habido de 3 años, cuántos niños y niñas entran, cuántos quedan fuera, cuánto tal. Y el día siguiente, 11, se publica la lista. Antes, el año pasado, y esto no era así. Yo no tenía por qué hacer consejo escolar antes de. Pero ahora sí, porque es el consejo escolar que da el visto bueno a las alegaciones, a lo que haya habido, ¿vale? Pero por eso, porque entró en Andalucía en el mes de marzo la admisión y entró después del 19 de enero. Después tenemos, para el año que viene, bueno, voy a desarrollar un poco los cambios. La participación, estos puntitos que os pongo aquí, que os vais a encontrar en la presentación, son enlaces que si picamos se abre, como digamos, una página web donde tiene la información, ¿vale? Entonces dice, vamos a ir rápido, ¿no? Dice, en la participación, ¿qué ha cambiado? Pues el Consejo Escolar vuelve a ser el órgano de gobierno y participación. El Consejo Escolar de primaria puede tener alumnos a partir de ahora, siempre que lo decidan las administraciones educativas. Es decir, y se incorpora un representante del ayuntamiento a los centros concertados de manera obligatoria. Las decisiones que adopte el Consejo Escolar deberán aprobarse preferiblemente por consenso. Se nombrará un coordinador o coordinadora de bienestar y protección en todos los centros y después se amplían las competencias del Consejo Escolar. Aprobar y evaluar el proyecto educativo y el proyecto de gestión, las normas de organización y funcionamiento y la programación general anual. Cuando las modificaciones de la LOMCE, que la gente criticaba, decía, es que le han quitado todas las competencias del Consejo Escolar. Y el Consejo Escolar ya queda como un órgano meramente consultivo, que viene allí el director o la directora, nos cuenta la historia del proyecto educativo, del ROE, y aquí no pintamos a nadie. Era una de las grandes quejas que tenía la gente. Pues ahora vuelve todo al Consejo Escolar otra vez. Es decir, yo puedo elaborar el proyecto educativo, yo puedo elaborar el ROF como director, yo puedo elaborar el proyecto de gestión, pero no puedo aprobarlo, tiene que aprobarlo el Consejo Escolar. Es decir, que esta ley vuelve de llenar las competencias otra vez al Consejo Escolar y darle las competencias a la gente, desde mi punto de vista, que siempre tuvo que tenerlas. Decidir sobre la admisión del alumnado, lo que hemos visto antes, ¿no? Que yo, el lunes, ya os digo que tengo el Consejo Escolar para eso. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan estilo de vida saludable y después directrices para la colaboración con las administraciones locales y con otros centros, entidades y organismos con fines educativos y culturales. En la autonomía de los centros, a grosso modo, viene a decir que los centros tienen posibilidad de tener autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, ¿vale? Que tiene que tener fundamentalmente esto basado en las características de tu centro y que no vale que tú, en tu centro, que tiene unas características, tenga un proyecto educativo copiado de otro centro cuando el otro centro es totalmente diferente a ti, ¿no? Hay muchas posibilidades para que un centro se adapte a sus características y no digamos que sean centros uno, otro como repetitivo cuando ningún centro tiene las mismas condiciones uno que otro. Después en el apartado de la dirección, a los directores, pues bueno, y directoras, pues hay cambio en el proceso de selección, habla de la formación para el desarrollo de la función directiva. Hasta este año, en los últimos años, había un periodo transitorio y este año era obligatorio que el que se quiera presentar a director o directora tiene que tener hecho un curso de habilitación en la dirección. O gente como yo, que en vez de hacer curso entero, lo que hemos hecho es una actualización, porque llevamos ya varios periodos de director o directora, ¿no? Este año para mí es el curso 17 en la dirección. Entonces, pues si yo me quiero volver a presentar este año, que en mi colegio ha habido elección de director y directora, pues resulta que yo he decidido no presentarme, nadie de mi colegio, de la plantilla, tenía hecho los cursos de habilitación de dirección y ha venido una compañera de fuera que tiene el curso hecho y ha presentado su candidatura, porque es un concurso de mérito. Puede venir cualquiera a cualquier colegio, ¿vale? Si yo el año que viene me quiero volver a presentar, como yo tengo hecho el curso, pues me puedo volver a presentar. Pero aquí ha habido una modificación,
porque la formación deja en manos de las comunidades autónomas que diga si es condición sine qua non para presentarte, o tú te puedes presentar sin formación, pero te obligan el primer año a hacer el curso. ¿Entendéis cómo es la cosa? Hasta este año era obligatorio hacerlo. Bueno, se modifica la competencia de la comisión de selección, que sabéis que ahora mismo hay representación del consejo escolar, 2 personas, pero una de ellas es maestro o maestra y el otro un miembro del consejo escolar, un director, un inspector y un maestro elegido por el claustro o maestra, ¿vale? Pues nada, estos son aquí, si vais luego a ver la diapositiva, aquí si picáis, pues aquí viene puesto las funciones de la dirección, cómo se elige y tal, los enlaces, ¿bien? Después, avance en la equidad y lucha contra la segregación. Esto es muy importante, que lo pongamos en valor. Se definen las necesidades educativas especiales, asociándolas a la barrera que limita el derecho del alumnado. Evitar la segregación del alumnado. Se atenderá de manera adecuada y equilibrada la distribución entre los centros educativos, con necesidades de apoyo al alumnado. Aquí no se va a crear guetos, ¿me entiendes? Si aquí todo el mundo quiere libertad, pues todo el mundo va a tener libertad, pero entonces todo el mundo va a tener que coger a todo tipo de alumnado, o nada más que un tipo de alumnado va a ir a un tipo de colegio, ¿no? Pues entonces la administración velará porque no se le ponga trabas a personas que tienen problemas para que no vaya a un tipo de centro u otro, o que todo en un mismo centro coincida toda la gente que tiene los problemas. Habrá que repartir, si hay más colegios en un pueblo, pues habrá que distribuir equitativamente a los recursos y a las personas, ¿no? Siempre respetando, como decíamos antes, pues la libertad de elección de la familia, ¿vale? Se establece y simplifica los criterios de admisión del alumnado. Sabéis que han metido este año también uno de prioridad, unos criterios que son prioritarios, que automáticamente entra, dependiendo de las características. Han bajado los puntos, no hay ningún criterio de admisión que pueda tener más de un nivel de punto que otro. El máximo este año estaba en 14, antes había criterio de 20, cuando los hermanos y tal, ahora lo han bajado y no puede haber ningún criterio que supere en mucho a los otros. Se establecerá áreas de escolarización con criterios de proximidad y que sean heterogéneas socialmente, ¿vale? Y después se refuerza la representatividad de las comisiones de garantía de admisión, que debería evitar la segregación y velar por la presencia equilibrada en los centros de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. ¿Está claro? Y aquí las comisiones de garantía de admisión, claro, antes si el proceso no pasaba por el consejo escolar, pues tú tenías que confiar en que el proceso se había hecho transparente. Ahora, como va a pasar por el consejo escolar, todo el mundo va a tener conocimiento, ¿vale? Aquí voy a decir lo mismo, se elimina la escolarización diferenciada por sexo en centros sostenidos con fondos públicos. Si tú eres un centro privado y tú te gestionas y tú tienes tu presupuesto, pues si tú quieres tener segregación la tienes, pero en centros sostenidos con fondos públicos no se permite la segregación de sexo, ¿vale? Las actividades complementarias tienen que ser programadas teniendo en cuenta el desarrollo del currículum y programarse y realizarse sin discriminación por motivos económicos. Es decir, si tú vamos hoy mañana a ver a Moguer la casa de Juan Ramos Jiménez y vale 3, 4, 5 euros por el autobús y tal, pues bueno, es una cosa razonable. Ahora no vaya a poner una actividad complementaria que es diferente a las extraescolares, La complementaria es las que están dentro del currículum. Va a poner una actividad complementaria, tú no debes programar una actividad complementaria que por motivos económicos genere que media clase no pueda ir, porque vamos a ir a ver la fábrica de no sé qué y vale 40 euros entrar, pues va a haber gente que no puede ir. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar del centro. Es decir, yo sé de actividades o de colegios que proponían, a lo mejor que te digo yo, por poner un ejemplo, robótica. Y para que la gente pueda hacerlo, lo vamos a hacer de 12 a 1 y vamos a pagar una cuota. Eso no se puede hacer en el horario escolar, de manera regular. ¿Entendéis? No puedes tú quitar de la carga curricular y meter actividades complementarias con carácter estable. Bueno, y ahora eso era lo que entraba en el 2020. Ahora que entra en el 2021. Perdón, el 2020 no. En el curso 2020 lo que hemos visto y ahora lo que entra en el 21-22. Al inicio del curso siguiente a la entrada en vigor. Pues en el 21-22 van a entrar las modificaciones que se han introducido en la evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas, las condiciones de titulación de la educación secundaria obligatoria, de los ciclos formativos de grado básico y bachillerato, la titulación de las enseñanzas profesionales de música y danza y la coordinación de acceso a las diferentes enseñanzas. Resumidas cuentas, que este año, 2021,
todo el funcionamiento de los centros desde el punto de vista de las repeticiones, de cambiar de curso, de esto sigue todo igual. Para el año que viene ya entra a tener en cuenta esto, la evaluación y las condiciones de promoción de las diferentes etapas. Por ejemplo, habéis escuchado la tele, pues la gente puede terminar bachillerato y titular con una suspensa. ¿Este año podría? No, porque no entra en vigor eso. Para el año que viene sí, porque entra en vigor las condiciones de la promoción del alumnado y de evaluación. Entonces, por ejemplo, una modificación que hace es que dice, para obtener el título de bachiller es obligatorio tener todas las asignaturas aprobadas. Excepcionalmente se podrá, si lo decide el equipo docente, titular con una asignatura suspensa en bachiller. Esa modificación que pone no entra en vigor hasta el curso que viene. ¿Entendéis cómo es, no? Que va a haber cosas un año, va a haber cosas al siguiente año y así sucesivamente. Luego, si tenéis alguna duda, me vais preguntando. En el 22-23 es cuando vamos a notar el cambio curricular en el colegio. ¿Qué es el cambio curricular? Porque la palabra esa currículo, todo el mundo habla y dice, tú, ¿qué estará? A lo mejor podemos pensar, ¿qué está diciendo que el currículo? Es decir, para que lo entendamos en lenguaje normal, el temario que se da en el colegio, cambiará en el año 22-23 en educación primaria para primero, tercero y quinto, secundaria en primero y tercero, para el primer curso de bachillerato y para los ciclos formativos de grado básico para el primer curso. Grado básico, que luego hablaré de lo que es, que no es grado medio, es grado básico, es otra cosa que van a poner nueva ahora, ¿vale? Entonces, eso entra para el 22-23. Y para el 23-24 entraría las modificaciones para segundo, cuarto y sexto, para segundo y cuarto de secundaria, para el segundo curso de bachillerato y para los ciclos formativos de grado básico para el segundo curso. Las modificaciones relativas al acceso y a la admisión a la universidad, que recoge la ley, y las evaluaciones de diagnóstico de cuarto y segundo de la ESO, que también es una modificación que vuelve a hacer la ley, a la LOE, que dice que vamos a tener que hacer pruebas de diagnóstico en cuarto y en segundo de la ESO, pues empezará a ponerse en funcionamiento en el 23-24. ¿Vale? Veis, como decía anteriormente, que la ley entra de manera progresiva, con una implantación, con un calendario establecido. ¿Vale? ¿Qué cambio podemos encontrarnos con respecto al currículo? Y que estáis escuchando también en los medios y tal. Pues dice, el currículo debe estar dirigido al desarrollo de las competencias. Y ahora sí que voy a picar aquí, porque veáis las 7 competencias que tenemos que trabajar. La competencia lingüística, la competencia digital, la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, aprender a aprender, competencia social y cívica, ¿vale? Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, y conciencia y expresiones culturales. Esas son las 7 competencias clave que vienen de Europa. Entonces, el currículum tiene que estar orientado al desarrollo de las competencias, para que lo entendamos con lenguaje fácil. ¿Qué sé hacer? ¿Qué sé hacer con lo que sé? ¿Sabéis? Saber hacer con lo que sé. Es decir, si tú estás en el colegio, como hasta ahora estamos, y tú es todo memorístico, y tú con lo que sabes no sabes aplicarlo, no estás trabajando de manera competencial. ¿Vale? Porque lo que espera Europa es que cuando un alumno o una alumna de un centro de Europa termine la educación secundaria obligatoria, tenga un mínimo de desarrollo de las 7 competencias clave para insertarse en la sociedad de manera adecuada. Y ahí no se exige solamente que sea competencia matemática y competencia lingüística, hay otra serie de competencias que también tiene que tener. ¿Habéis visto? Las 7 que antes he ido haciendo. Entonces, se va a un trabajo más competencial. Quita los estándares de aprendizaje evaluable, desaparece, que era una cosa que aparecieron con la LOMCE. La LOMCE decía, queremos un trabajo competencial, pero sin embargo luego te quería hacer una prueba a final de etapa que te decía en un examen por escrito si tú habías llegado ahí con el rendimiento adecuado. Vamos a ver, si quieres que trabaje por competencia, ¿cómo me va a poner un examen al final, una prueba escrita para atrás? Me tendrá que poner otro tipo de prueba, ¿no? ¿Entendéis? Porque entendía la gente, con los estándares de aprendizaje evaluables, que tú estás trabajando para llegar a esa meta, no, a esa meta que pone en el estándar, no. Yo quiero que tú, con lo que has aprendido, puedas desarrollarte y puedas resolver un problema, puedas plantear distintas formas de resolverlo, etcétera, ¿sabes? Entonces, bueno, ya sabéis que de la LOMCE empezaron hablando de esto y empezaron haciendo aquello que creó un montón de ruido, los de las pruebas de finales de etapa, que si tú aprobabas cuarto de la ESO, luego tenía que pasar una reválida para que te diera el título. Y al final eso no se llegó a desarrollar, se quitó, se anuló.
¿vale? Y esto es otra cosa, que habéis escuchado un ruido tremendo con esto, con lo que hablábamos antes del castellano como lengua vehicular. El Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, fijará las enseñanzas mínimas que contarán con el 50% de los horarios escolares en las comunidades autónomas con lengua cooficial y el 60% en aquellas que no la tengan. Es decir, el Gobierno tiene la competencia de poner el 50% de las enseñanzas mínimas en las comunidades donde tienen lengua cooficial y el 60% en las que no la tiene, como Andalucía, por ejemplo. Entonces el Gobierno está tutelando lo que se va a dar en cada uno de los centros educativos de España, porque tiene el poder de fijar las enseñanzas mínimas. ¿Lo entendéis o no? Y entonces, si te vas a las enseñanzas mínimas y dice que los alumnos de España tienen que salir con un bilingüe en lengua oficial, castellano, lengua cooficial, catalán, vasco, gallego, las que tenga, más lengua, primera lengua extranjera, estamos hablando que tiene que desarrollar las 3 lenguas, o una no la va a hablar, o una no la va a conocer, ¿entendéis? Pasa que nos quedamos a veces las anécdotas estas que tanto juego dan y que tanto se habla de ella, ¿no? Se elimina la clasificación de materias en troncales y específicas y de libre configuración autonómica. Sabéis que ahora en primaria hay unas materias troncales, unas específicas y unas de libre configuración autonómica. Entonces se elimina esa diferenciación. Se ponen las materias, pero no están dentro de ese epígrafe. Se crea dentro del Ministerio una comisión en cooperación con las comunidades autónomas que revisará y actualizará el currículo. Por eso, por adaptarse a los cambios que pudiera haber, tecnológicos, a los cambios de la sociedad, etcétera. La educación inclusiva pasa a ser un elemento fundamental, con fin de atender a la diversidad de todo el alumnado. Después se adoptarán medidas organizativas, metodológicas y curriculares conforme a los principios del diseño universal del aprendizaje. Me voy a parar esto aquí, porque es verdad que en la norma todo viene recogido como muy claro, es decir, diseño universal de aprendizaje. Y tú lo lees y dices, la metodología que tenemos que poner en marcha es basada en el diseño universal del aprendizaje. Y dices tú, ¿esto qué es? Diseño universal de aprendizaje. Pues vamos a investigar, a ver lo que es el diseño universal del aprendizaje. Viene a decir que la metodología que tú pongas al servicio del alumnado tiene que ser una metodología donde todo el mundo esté incluido. Es decir, tú no puedes poner aquí una metodología que el niño que sea capaz de saltar la valla de altura a esta altura, la va a saltar y el pobrecito que no pueda saltarlo se va a quedar abajo y no va a tener posibilidades de tener recursos. El diseño universal de aprendizaje va a que tú, cuando quieras que se haga una actividad en el centro, una actividad pedagógica en la clase, tú tienes que tener un recurso de actividades que cualquier alumno, dependiendo de su nivel, podría elegir qué tipo de recurso quiere hacerlo. ¿Vale? ¿Lo entendéis o no? Es decir, que no vale una única actividad para todo el mundo, sino que tú deberías de ofrecer un catálogo de actividades para que el alumno, dependiendo de su nivel, pudiera coger una u otra. Estuve investigando sobre diseño universal de aprendizaje y he hecho una formación también sobre ello, y para que lo entendáis es, si en esta sala que estamos, un ejemplo gráfico que lo vais a entender, porque esto viene de la arquitectura, de una corriente arquitectónica que surgió en Estados Unidos. Si en esta sala, ahí hay escalera, ¿no? Aquí hay rampa y aquí hay escalera. Si aquí en medio hubiera escaleras, ¿habría un diseño arquitectónico universal para que todo el mundo pudiera desarrollarse o no? ¿Lo entendéis? Con la rampa y con esta escalera, ¿qué pasa a hacer? Diseño universal de arquitectura, en este caso, para que todo el mundo se pueda valer. ¿Entendéis cuál es la relación? Pues esto es lo mismo, ¿sabes? Si tú le dices a un niño, tenemos que hacer esta actividad en clase y esto es lo que hay que hacer, este ejercicio, ¿vale? Hacer una redacción sobre un tema en concreto, escrito. Y el chiquillo tiene problemas de escritura, tiene problemas tal, y dice, yo, maestra, yo lo podía hacer con un dibujo y después te explico lo que quiero decir en el dibujo, ¿sabes? De alguna manera es la misma actividad, pero adaptándolo al tema del alumno, ¿no? Si yo voy a proponer aquí una actividad y la recojo y tengo en mi clase un niño inmigrante o una niña o un niño con problemas de necesidad educativa especiales, pues yo de poner esto aquí, pues a la vez yo habría hecho esta actividad y abajo iría saliendo
el sonido de los textos, le pondré un auricular para que me escuche, le adaptaría las actividades a esa universalidad que nos podemos encontrar en la clase, ¿vale? Se le da mucha importancia también a la coordinación entre las distintas etapas, es decir, el tránsito tiene que mejorar, el tránsito de infantil de 0 a 3, te llegan los niños al colegio con 3 años, no has hablado tú ni con las de los centros educativos de donde viene, no sabes ni qué problema tiene, qué no tiene, y cuando llega al colegio te das cuenta al mes que tiene un montón de problemas, eso hay que mejorarlo, reunirnos previamente. En el mismo centro de infantil y primaria, que a veces no hay comunicación entre las dos etapas, entre el colegio y el instituto de referencia, ¿vale? Pues eso también se pretende que haya una coordinación mejor entre las etapas. Los cambios del currículo van a ir, pues eso, a también establecer educación formal y no formal. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte de la oferta que los centros pongan, tenemos que entre todas las administraciones conseguir una oferta no formal para que haya también una formación fuera de los centros dirigida a ese nivel competencial. En actividades culturales, deportivas, de todo tipo, para que la gente pueda tener una oferta de educación no formal que complemente también a la educación formal. Y se eliminan las pruebas finales de primaria, ESO y bachillerato, las reválidas que habíamos hablado estos años atrás, ¿vale? Después, los resultados de la evaluación nunca podrán ser utilizados para hacer valoraciones individuales del alumno o para establecer clasificaciones de los centros. Habrá una evaluación de diagnóstico en cuarto de primaria y en segundo de la ESO, que ya veis que no entra hasta dentro de 2 años, que va a tener un carácter censal, es decir, que la van a hacer todo el mundo, con una finalidad diagnóstica y para desarrollo de la competencia lingüística y matemática, y a partir de ahí, con esos resultados, analizarlos en cada uno de los centros y proponer planes de mejora, ¿vale? La van a realizar los propios centros y se aplicará a todo el alumnado, aunque habrá adaptaciones para el alumno que lo requiera. Después se quita, o se pone la evaluación de sexto y cuarto de primaria, pero será muestral y plurianual, es decir, que cada X tiempo el gobierno también va a proponer a una serie de centros para que haga una evaluación muestral, no censal. Censal es que la hace todo el mundo, la de diagnóstico de cuarto y segundo de la ESO. Y después aquí habrá unas muestrales para algunos centros para ver, en cuarto de primaria hiciste la de diagnóstico, cuando ha llegado a sexto, si has implementado esos planes de mejora, ¿se nota la diferencia? No se nota, se siguen manteniendo los mismos problemas, ¿entendéis cómo es? Es para tener un reconocimiento del sistema. Bueno, y se le da una importancia a la inspección educativa, para que haga la evaluación de los centros, para que colabore, para que también puedan participar en los órganos colegiados o de coordinación docente, el mismo servicio de inspección, que asista a los consejos escolares, a los claustros, etc. Y ahora ya entraríamos en las novedades en cada una de las etapas, ¿vale? De 0 a 6 años, porque se va a ofertar y se va a ampliar el número de plazas públicas en el primer ciclo de 0 a 3, Se pretende que haya una gratuidad incluso de este tipo de plazas a un corto periodo de tiempo. Los centros que vayan a hacer, sobre todo los centros concertados, tienen que tener una autorización por parte de la Administración Educativa, tanto de la cualificación del personal como de las instalaciones, y el Gobierno regulará el currículo y los requisitos mínimos para los 2 ciclos de esta etapa, ¿vale? Y después los objetivos de la etapa de infantil, ¿vale? Con principios pedagógicos, de educación emocional, promoción de la igualdad de género. Ya saben, esto es una serie de principios que se van repitiendo en cada una de las etapas, algunos con más insistencia que otros. En educación primaria se refuerza la adquisición de autonomía en el ámbito escolar y familiar, gestión emocional, la competencia tecnológica y todo este tipo de cuestiones. Y después, aquí, que os puede interesar esta parte, pues se recupera la estructura de ciclo de 2 cursos que se organiza en las áreas. Para las áreas también se puede agrupar en ámbitos científicos, ámbito lingüístico. Eso podemos decir, pues vamos a asociar matemática con ciencia de la naturaleza, y se permite. Y la estructura de los ciclos, vuelve la estructura de ciclos, ¿sabéis, no? Primer ciclo, primero y segundo ciclo, tercero y cuarto, y tercer ciclo, quinto y sexto. Y aquí, además, solamente, también, como ya he dicho anteriormente, desaparecen las asignaturas troncales, las específicas, las de libre configuración autonómica. Se impartirá valores cívicos y éticos en el tercer ciclo, en uno de los cursos, y la oferta de religión será obligatoria para los centros, pero desaparece la obligatoriedad de cursar una materia alternativa. Es decir, te la ofrece, si tú la quieres la coges,
pero no tiene una alternativa, es decir, que si tú quieres dar, pues la van a dar, pero no hay la alternativa en este caso. Y se pone especial énfasis en la atención a las diferencias individuales del alumnado para mejorar la inclusión y la atención personalizada, ¿vale? Aquí, si seguimos nosotros la evaluación, la familia se hace un informe personalizado de cada alumno a la finalización de cada ciclo y de la etapa. Y la repetición solo se podrá llevar a cabo al finalizar un ciclo. Con la LOMCE se cambió esto y se dice que se podía repetir en cualquiera de los cursos, de primero a sexto. Ahora se vuelve otra vez a que no se podrá repetir solamente en los cursos finales de ciclo. Solo se podrá llevar a cabo al finalizar un ciclo. Se elimina la evaluación individualizada que había en tercero con la LOMCE y todos los centros van a realizar una evaluación de diagnóstico en cuarto de primaria. Después, para la secundaria obligatoria, pues la finalidad es preparar al alumnado para su incorporación a los estudios posteriores. Se potencia el aprendizaje significativo y competencial. Eso viene a decir, en palabras que lo entendamos todo el mundo, que el aprendizaje tiene que ser un aprendizaje significativo y competencial, digamos, atractivo para el alumnado y competencial que luego le sirva para, en la sociedad o ante cualquier problema, saber elegir de la sabiduría, digamos, de los conocimientos que tiene para ponerlo en marcha. Quitar más la parte esta memorística, que sabéis que en un alto porcentaje es lo que se valora, ¿no? Se incluye en el horario lectivo la realización de proyectos significativos y relevantes y la resolución colaborativa de problemas. Es decir, hay una parte en secundaria que le permite a los centros elaborar asignaturas que ellos entiendan. Creo que se ha acabado la pila de aquí. Sí. ¿Me escucháis, no? Creo que señala aquí algo. ¿Abajo? Sí, sí. Hay posibilidad de que los centros haya proyectos significativos y relevantes. Es decir, los centros de secundaria pueden administrar áreas o proponer proyectos a su alumnado en torno a una temática específica que esté relacionado, por lo que decíamos antes, con el aprendizaje significativo y competencial que el alumno puede desarrollar. Luego, en la segunda parte, veremos algunas fotografías de temas como este que pondré como ejemplo de lo que es esto, de proyectos significativos y relevantes. La materia se podrá agrupar en ámbitos para la mejora del aprendizaje del alumnado, sobre todo en el primer ciclo de secundaria, donde se pretende que no haya tantas asignaturas. Tú vienes del colegio con un número de asignaturas y vas al instituto y de pronto te encuentras con 11. Entonces, ya hay centros que lo hacen, agrupar en ámbitos científico-tecnológicos, ámbitos lingüísticos y unen las asignaturas en el desarrollo. Después se eliminan los itinerarios, la jerarquía entre materias y las pruebas de final de etapas obligatorias. Es decir, sabéis que una de las cosas que se le dijo a la LOMCE es que permitía que con 15 años a un niño o una niña se le condujera a un sistema que no tenía salida, que no tenía titulación, ¿no? Lo de la FP básica aquella que se ponía, y la diversificación que se adelantó. Ahora se introduce la educación de valores cívicos y éticos en uno de los cursos y la organización de los cursos de primero a tercero de ESO, limitación de número de materia en primero y segundo de la ESO, para adaptarlo al tránsito de primaria. Habrá al menos una materia de ámbito artístico en los cursos y habrá un proyecto interdisciplinar de colaboración con un servicio a la comunidad. Es una cosa que, como decía anteriormente, se le permite a los centros que hagan adaptaciones de su organización para poner en marcha proyectos que sean en beneficio de la comunidad. Eso está basado en una cosa que se le llama aprendizaje-servicio. Es decir, yo estoy desarrollando el currículum del curso X de la ESO, pero todo lo que estamos aprendiendo de lengua, matemáticas y de las demás asignaturas lo estamos poniendo al servicio de un proyecto interdisciplinar que a lo mejor está haciendo la mejora de un parque que hay al lado del colegio, que nos hemos puesto de acuerdo con el ayuntamiento y que estamos haciendo pues eso, todo. Imagínate un proyecto de cómo sería la generación de ese parque, pues eso genera, trabaja matemáticas, hacer proyectos de cuánto valdría, de cuánto no valdría, y es meter el contenido curricular en proyectos de desarrollo a la comunidad. Esto que viene aquí, que habla de los itinerarios, han quitado los itinerarios y se pone la diversificación curricular a partir de tercero de la ESO. Es decir, vuelve a lo que había anteriormente y se le da al alumno una opción de meterse en una formación profesional básica, que le llama, que al final, si con esos dos cursos de formación
profesional básica los apruebas, también titulas secundaria. Y si no titulas secundaria, te darán un documento donde diga qué módulos profesionales tú has superado para que te vayas al fluir este que decía de la educación para la vida, donde te vayas con lo que tú hayas aprobado de módulos profesionales y te vayas a lo que hay de las homologaciones profesionales, que sabéis que ahora hay un catálogo de homologación profesional donde te puedan de alguna manera reconocer que tú, si has hecho una formación profesional básica de carpintería, qué módulo tienes de carpintería hecho para que te habiliten desde el punto de vista profesional en carpintería, ¿vale? Sabéis que ahora hay las habilitaciones profesionales, ¿no? Que tú has trabajado de camarero toda la vida y no tienes reconocimiento. Entonces tú vas al catálogo de habilitaciones, hay unas pruebas que tú llevas tu currículum, tu experiencia, te hacen unas preguntas y tal, y te dan un título, por lo menos que te sirve desde el punto de vista laboral, ¿vale? Con respecto a cuarto de la ESO, toda la configuración materia conduce a un título único. Antes te orientaban a si vas a ir a la FP, pues te voy a por aquí, por este camino, y si vas al ámbito del bachillerato por el otro. Ahora todo se va en el mismo itinerario único. El alumno elegirá 3 materias de un conjunto que podrá agruparse en opciones. Su elección solo se podrá realizar por criterios objetivos. Es decir, hay un catálogo de materias que van a desarrollar que el alumno luego va a tener la libertad de escogerla de ese catálogo, 3, pues un poco orientado en la vocación, en la orientación que te hayan hecho en el instituto y en tu pensamiento de estudio superior posteriormente. Podrán cursar una o más materias optativas con características similares a los cursos anteriores. Y los centros adoptarán medidas, tanto curriculares como organizativas, de refuerzo y apoyo para conseguir los objetivos de la etapa y lograr que el alumnado obtenga el título. Por eso, con los itinerarios de diversificación curricular en tercero o la formación profesional básica, se trata de que todo el mundo salga con su titulación mínima, de enseñanza obligatoria, que sabéis que es en cuarto de la ESO. Para atender la diversidad del alumnado a sus intereses, a partir de tercero se podrán cursar programas de diversificación curricular y ciclos formativos de grado básico. No es grado medio ni superior, que eso ya es otro tipo de enseñanza que veremos, sino unos ciclos formativos de grado básico. La orientación académica y profesional debería incluir la perspectiva de género, es decir, que cuando tú hagas un catálogo de orientación académica y profesional, tanto en los ciclos de grado o como en el desarrollo de diversificación curricular o cuando tú vas a orientar al alumnado, la perspectiva de género no se puede perder. Tú no la tienes por qué decir a un niño o a una niña o a un adolescente, pues tú como eres mujer, este es el catálogo que te corresponde y tú como eres hombre es este, ¿no? Sino que abrirlo a toda la generalidad para que cada uno con su deseo, con su expectativa pueda elegir. Al finalizar segundo y cuarto de la ESO se entregará un consejo orientador a cada alumno relativo a su continuidad formativa más idónea. Establecerá los orientadores, los equipos docentes. Si tú quieres tenerlo en cuenta, pues de alguna manera te está trabajando la orientación en esta etapa educativa. La evaluación tendrá referente los objetivos de etapa de curso. La promoción o titulación se podrá conseguir también con adaptaciones curriculares, como hemos visto lo de la diversificación curricular. Las decisiones de evaluación se hará de forma colegiada. Todos los centros van a realizar la evaluación de diagnóstico en segundo curso y al concluir la escolarización todo el alumno va a recibir una certificación oficial que será tenida en cuenta para la acreditación y continuación del aprendizaje. Es decir, que todo lo que tú hagas no te va a dejar estancado como probablemente en la ley anterior había, donde tú cogías la diversificación aquí y no te llegaba a ninguna titulación. Entonces, esto está planteado de tal manera para que si tú vas a la diversificación curricular y haces esos 2 cursos, saques la titulación. Si vas a la formación profesional básica, también, si apruebas esos 2 cursos, tiene la titulación. Y si no, tenga un certificado que te lleve al ámbito de la cualificación profesional y lo pueda certificar. Se promociona alcanzando el objetivo de la materia con una evaluación negativa en 1 o 2 materias. Es decir, se pasa de un curso a otro hasta con 2 materias. Y después la superación del programa de diversificación en los ciclos formativos básicos conducirá a la obtención del graduado en educación secundaria y en el caso de ciclos formativos básicos también te van a dar un título de técnico básico en lo que te hayas formado, en las ramas que te hayas formado.
La permanencia en el mismo curso se considera excepcional, solo se adaptará tras haber agotado las medidas de apoyo y refuerzo y conllevará un plan específico personalizado. Y esto ocurre mucho. El tema de la repetición, cuando se habla de que sea un recurso excepcional, una vez agotado todos los medios de apoyo y recursos, resulta que el alumno o la alumna repite el curso, está repitiendo el curso X y sigue en la clase como si fuera un alumno más que no, como que si aquello no hubiese pasado. Y es que la repetición lleva obligatoriamente un plan específico personalizado, ¿vale? ¿Por qué has repetido y qué es lo que tú tienes que superar para superar esa no repetición? Entonces tienes que tener un plan específico personalizado. No puedes meterte de nuevo en la clase como si contigo no hubiese pasado nada. ¿Entendéis cuál es la idea de lo que se pretende? Dice, un alumno o alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y 2 veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria. Ahora mismo sabéis que el índice de fracaso escolar puede estar en torno a un 25%. De cada 4 alumnos, 1 no llega a titularse en la secundaria obligatoria. Ese es un nivel que no se puede mantener y las administraciones tienen que trabajar para corregir esa deficiencia. Y había un acuerdo a nivel europeo de llegar a un máximo de 10% de abandono escolar, ¿vale? Ahora es verdad que a pesar de la crisis y todo lo que estamos viviendo, ha aumentado mucho, ¿sabéis qué? Los ciclos formativos de grado medio y de grado superior, que sabéis que hay unos canales de acceso a través de unas pruebas de ingreso en esos canales. Pues eso es lo que está salvando un poco el que el nivel de fracaso escolar de un alumno que en su momento decidió dejar la enseñanza, ahora se reengancha a través de los ciclos formativos, bien a través de una prueba de acceso o bien de esos cursos que hay preparatorios de las pruebas de acceso que te dan opción a poder reengancharte a la enseñanza. Bueno, en el bachillerato se añade el objetivo de fomentar una actitud responsable en defensa del desarrollo sostenible, la lucha al cambio climático, ámbito deportivo, madurez afectivo-sexual. Se organizan los cursos, se hace una posibilidad de realizar el curso de bachillerato en 3 cursos, es una novedad que hay, sabéis que son 2 cursos de bachillerato, pero para que la gente se enganche a los estudios y la gente pueda compatibilizar pues tanto la conciliación familiar como los trabajos y tal, se van a hacer adaptaciones en algunos centros donde tú puedas hacer bachillerato en 3 cursos, como uniendo asignaturas, como flexibilizándote los contenidos para que te puedas adaptar. Se mete una modalidad nueva a las ya existentes de ciencia y tecnología, humanidades y ciencias sociales y arte, se añade una que se va a llamar bachillerato general. Un poco será pues, un compendio de lo mejor de las otras 3. Todavía no está definido cuáles son las áreas que va a tener este bachillerato general, pero se va a ofertar esta cuarta posibilidad, que ya sabéis que todos estos cambios de bachillerato y tal no entran hasta dentro de un par de años en el calendario que vimos al principio, ¿vale? Se organizará en materias comunes y de modalidades, es decir, va a haber unas materias comunes para todos los bachilleratos, unas materias dependiendo de la modalidad que tú hayas elegido de bachillerato y habrá unas optativas que se van a poder ofertar para que los alumnos lo elijan. Y además hay una cosa, que se recupera la posibilidad de cursar algunas materias en otros centros o a distancia. Es decir, en mi bachillerato de mi centro, que yo estoy estudiando la modalidad X, me ofrece una optativa X, ¿no? Determinada. Y yo resulta que la he solicitado, pero como dice que no hay alumnos o no hay recursos personales, pues no se va a impartir. Entonces yo puedo coger una optativa de esas o a distancia o en otro instituto. ¿Me entendéis cómo es la posibilidad que se hace? Es como un poco ofrecer un abanico más de posibilidades a todo el mundo para que estudie conforme a su pensamiento, ¿no? Se recupera la posibilidad de organizar por eso, en otros centros o a distancia, algunas de las materias. Y se presta especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado incorporando la perspectiva de género, lo mismo de antes, es decir, en los consejos orientadores, en tú deberías de estudiar esto cuando termine el instituto, dónde vamos a orientar tu bachillerato para luego qué carrera, que se le haga un muestrario de todo, ¿no? Después, para la obtención del título, será necesaria una evaluación positiva en todas las materias. Y se regulará la posibilidad de titular excepcionalmente y en determinadas condiciones con una materia suspensa. Hay esa posibilidad. Y se establecen nuevas pasarelas entre bachillerato y las enseñanzas de formación profesional, las artísticas y las
optativa que permite que cursando distintas materias se pueda tener el título de bachiller. Ya sabéis que hay estas enseñanzas que son de régimen especial, las deportivas, las artísticas y tal, donde tú, si estás en un conservatorio y estás estudiando a un grado medio, un grado superior, con esos estudios de conservatorio, más otras asignaturas de bachillerato, al final lo que trata es de que pueda compatibilizar, pues esto, los deportistas, la gente que esté estudiando enseñanza artística, que se le pueda hacer unos itinerarios atractivos para que puedan elegir la mejor opción, ¿vale? Después la formación profesional, el cambio fundamental que tiene es el tema de la formación profesional básica, esta que hemos dicho, que se va a ofertar en secundaria. Se le da la posibilidad de obtener un título de formación básico, de técnico básico, más las dos que ya existen, que son las de grado medio y las de grado superior. Se aclaran cómo son las formas de acceder a cada uno de ellos, por titulaciones y por edades. Dependiendo de la edad que tú tienes, puedes presentarte a la prueba de grado medio, a la prueba de grado superior para acceder, ¿vale? Y, como os digo, pues se va a intentar que la formación profesional se impulse, centro integrado de formación profesional y la formación profesional dual, que sabéis que es la que va a compatibilizar el que tú puedas hacer los estudios y a la vez puedas estar trabajando en empresas relacionadas con lo que tú estás estudiando, ¿no? Es una cosa que se está hablando mucho de este tema y parece ser que cada vez estos estudios de formación profesional atraen a mayor número de gente, ¿vale? Se podrán organizar programas formativos específicos destinados a mayores de 17 años que abandonen el sistema educativo sin cualificación, con el fin de permitirles obtener un título de formación profesional o una certificación académica. Es decir, se va a desarrollar, cuando se desarrolle la norma, la ley, en reglamentos y en decretos y en órdenes, se va a intentar que la gente tenga distintas pasarelas de pasar de la vida laboral a la vida educativa o compatibilizarla e intentar hacer unos itinerarios atractivos. Bueno, y esto de la respuesta a las nuevas ciencias sociales, pues ya sabéis, el respeto al medio ambiente, todo el tema relacionado con los valores sociales y éticos, después hay aquí el tema de cambio climático, después hay aquí una cosa bastante interesante que se adoptarán diversas medidas para el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, impulsando los estudios de STEAM. Esto, que lo habéis escuchado, ¿sabéis lo que es? Son los estudios de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, STEM. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y cuando se le mete la A, se mete también la artística, es decir, hacer que dentro de la política de igualdad efectiva entre hombres y mujeres se potencie que también las mujeres accedan a esas carreras o a esos estudios que normalmente han estado muy copados por los hombres, ¿no? Las ingenierías, la arquitectura, todo este tipo de estudios relacionados con tecnología y tal. Entonces se van a intentar desarrollar planes para que eso se vaya mejorando. El tema de educación, valores cívicos y éticos, con contenidos referidos a la Constitución, a los derechos humanos, a la infancia, al desarrollo sostenible, a la ciudadanía mundial, a la igualdad entre hombres y mujeres y a valores como el respeto a la diversidad y la importancia social mira, aquí viene importancia social de los impuestos, porque lo que pagamos es porque viene bien para todos, ¿no? Bueno, pues veis que estos son cuestiones que nos plantea: educación para la salud, prevención y resolución pacífica de conflictos, historia de la democracia, reconocimiento de la cultura e historia de las minorías étnicas, sobre todo especialmente del pueblo gitano. Es decir, esto como la filosofía que envuelve un poco todo lo que se nos plantea. ¿Estamos? Para de alguna manera dar respuesta a las exigencias de la sociedad. El tema de la competencia digital, el tema de la movilidad activa, autónoma y sostenible, el emprendimiento social y empresarial, el espíritu crítico y científico, la creatividad. Es decir, que esto, como yo pongo al final, el papel lo aguanta todo, pero tendremos que ver un poco cómo se desarrolla todo esto, a través de debates, de cuestionarios, de propuestas, etcétera. Y cualquiera de nosotros podemos participar, porque es que luego decimos, muchas veces pasa y dice, ¿sabes yo que está en el gobierno, que no ha pisado un colegio en la vida y no habla con la gente y hace lo que le da la gana? Pues que hay una serie de foros para que la gente participe. Otra cosa es que participemos, y os lo voy a mostrar. Mira, foro virtual, curricular debate. Esto fue el 24, 26 de noviembre y 1, 3 de diciembre del 2020. Entonces, había unas conferencias en streaming donde había unos ponentes que exponían y tú podías debatir sobre qué currículo queremos para las distintas enseñanzas, ¿vale? Esto del Ministerio. Sigue habiendo un debate sobre los nuevos currículos aquí. Y después dice,
La ministra ha avanzado las líneas maestras de un modelo de currículo que se basa en las competencias clave definidas por la Unión Europea y en la Agenda 2030, que son los objetivos de desarrollo estos que hay de distintos ámbitos a nivel europeo. El modelo curricular incorpora los avances de los países más innovadores en la materia como Portugal, Gales, Escocia, Finlandia o la provincia canadiense de Quebec, que hizo un desarrollo curricular muy interesante y que ha dado muy buenos resultados a través de un autor, de Michael Fullan, que lo contrataron para ponerlo en marcha allí. Es decir, yo por ejemplo fui a una conferencia al Ministerio, al Consejo Escolar del Estado, donde vino Michael Fullan a explicar el sistema que habían implementado en Canadá y todo este tipo de cosas que se está haciendo, ¿vale? Los alumnos deberán adquirir competencias específicas de cada materia y aplicarlas para enfrentarse a los problemas concretos. El problema del informe PISA, entre otros, es que cuando se enfrenta al alumno español al informe PISA, le plantea una serie de preguntas y de materias, de preguntas y de problemas, de resolución de problemas, que nosotros no estamos acostumbrados a trabajarlo de esa manera. Entonces, como no tenemos una educación basada en un nivel competencial, sino más en un nivel memorístico y de resolución de examen, pues ahí es donde la gente está teniendo dificultades en la obtención de resultados. Ahí pongo una fotografía llamativa para que veáis eso que yo decía anteriormente, y no es para que me veáis a mí con la ministra. El día 15 de noviembre del 2020 y el 19 de abril del 2021, yo creo que han sido 3, pero encontré estas 2. Pues aquí está la ministra conmigo, en este caso, director y presidente de la Asociación Andalucía, con Vicente, presidente de la Asociación de Directores de Valencia, y con Inés, compañera de la directiva de la Asociación de Directores del País Vasco, un poco hablando con nosotros, y este hombre es Alejandro Tiana, que es el secretario de Estado de Educación, hablando sobre el modelo de dirección que se recogía en la norma y que nosotros le hacíamos llegar a ellos. Este hombre de aquí es el presidente de FEDADI, que es la Federación de Asociaciones de Directores y Directoras de Institutos de España. Vicente es el presidente a nivel estatal de las asociaciones de directores de infantil y primaria, y yo soy el vicepresidente estatal, y entonces por eso estábamos ahí con la ministra diciéndole cuál es nuestro modelo de dirección, cómo vemos la dirección, qué se puede aportar, y ahí estamos aportando. Pero también habla con los padres y las madres, Esta es la ministra y esta es Leticia, que es la presidenta de ASEAPA, que es donde está CODAPA integrado a nivel del Estado. Es decir, que de hablar, habla. Otras cosas que te tengan en cuenta lo que tú le dices o no, pero de hablar, habla, y ahí están las evidencias de que se habla. Y después, en la página del Ministerio, hay un apartado que es de participación ciudadana. Dice, punto de acceso para facilitar la participación pública en el procedimiento de la elaboración de las normas. Y aquí vienen unos trámites que están abiertos. Entonces dice aquí, proyecto de Real Decreto por el que se establecen los aspectos básicos del currículo que constituye las enseñanzas mínimas de educación primaria. Y yo me metí el otro día y digo, a mí me interesa esto, voy a ver qué es. Pico en el enlace y me hace como un cuestionario. Y me dice, ¿cuántas áreas cree usted que debería haber en educación primaria? Y te dan como unas áreas y tú eliges. ¿Cómo cree usted que debería la educación primaria? ¿Agruparse en ámbitos o por áreas? ¿Cuánto horario creo que le correspondería a lengua, matemáticas, esto y tal? Y tú como ciudadano haces tu encuesta y la envías. Y ellos me imagino que con todo lo que recibe, pues dice, a ver cómo lo caza entre lo técnico y lo que la gente le pide. Entonces aquí está abierto la consulta pública de todas estas normativas que están ahora por desarrollarse, que son las que van a poner en funcionamiento en los centros el desarrollo de la LOMLOE que estamos analizando. Pero digo, no perdamos de vista una cosa, eso es el Gobierno, que acordáis que el Gobierno tiene la potestad del 50% de enseñanzas mínimas en las comunidades que tienen lengua cooficial y el 60% en las que no lo tienen. Pero después hay una jerarquía, aquí lo que más por encima de todo está la Constitución, ¿no? Después está esta ley en el ámbito educativo, la LOMLOE. Y después viene el desarrollo de la LOMLOE a través de reales decretos y nos pasamos a una cosa muy importante que no tenemos que olvidar. Papel relevante de las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas de España tienen competencia en educación. El Ministerio nada más que tiene competencia directa en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Todo lo demás está en manos de las comunidades autónomas. Entonces, cuando a Andalucía llegue el desarrollo de la LOMLOE, Andalucía tiene que hacer también sus propias normativas. ¿Sería posible una negativa aplicación de la LOMLOE en una comunidad autónoma porque el partido del Gobierno está en contra de lo que dice la LOMLOE? ¿Sería posible? No es posible. No es posible
dentro de las competencias que cada uno tiene. Dice, el PP desactivará la ley CELA en su autonomía con leyes que blinden el castellano y la concertada. Esto, que lo pone aquí, que sale en prensa y tal, yo lo pongo entre, como si fuera una pregunta, diría, ¿esto es posible hacerlo o no? Pues probablemente no. Son titulares que se dice para que la gente sepa que hay ruido, que hay tal, pero probablemente luego no puedan hacerlo. La prueba de ello es que ya Andalucía ha cambiado el decreto de admisión porque tenía que acogerse a lo que dice la LOE, no podía seguir estando como estaba el año pasado. Te voy a poner un ejemplo muy claro, que ha sido muy llamativo. No perdemos de vista una cosa. Gobierno de Murcia, consulta pública previa. Voy a modificar los decretos de currículo de primaria, de secundaria y de bachillerato. Y aquí digo que por qué lo quiero arreglar. Y dice, jurídicamente, el profesorado en el ejercicio de sus funciones, que le atribuye la Ley de Educación, se prevé una modificación de propuestas, entre otras medidas, para una mejor definición de las actividades complementarias, así como la necesidad de recabar consentimiento de las familias para aquellas actividades programadas por los centros y desarrolladas en horario lectivo por personas ajenas a los mismos que no sean empleados públicos, que es lo que se denomina como PIN parental, ¿no? O veto parental, ¿no? Y dice el gobierno, esto lo dirás tú, pero yo voy a recurrir esto. Yo voy a recurrir esto y lo voy a llevar al Tribunal Constitucional porque la competencia de las actividades complementarias la tienen los consejos escolares. Y si los consejos escolares dentro de la organización del plan de centro ha aprobado, donde están los padres representados y las madres, ¿no?, han aprobado una serie de actividades, ¿quién es nadie para negarse a desarrollarlas siempre que estén dentro de la norma? Ya habéis terminado. ¿Vale? Entonces, bueno, no perdéis de vista que en la calle está esto. Los hijos no son del Estado. Esa es una declaración que hizo la ministra, ¿no? Por fin, poner fin al adoctrinamiento progre en la escuela, PIN parental, porque hay gente que está a favor de que se ponga el PIN parental. Pero claro, el que tiene la responsabilidad es el gobierno, y dice el gobierno en la LOE, en el principio del sistema educativo español, el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptado por las Naciones Unidas, ratificado y tal, y en sus protocolos, reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y a la obligación del Estado de asegurar sus derechos, sin que exista discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen, racial o étnico, discapacidad, edad, tal. Dice, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición, circunstancia personal o social. ¿Quién es el que tiene que velar porque se cumplan esos derechos? El Estado, ¿no? Y el Estado entiende que si eso en un centro se cumple con la norma, no puede venir nadie a decir, pues esto no se puede hacer. Eso es un debate gordo que va a haber, ¿eh? Un debate gordo que va a haber. Mira, y aquí veis, recorte. La CODAPA rechaza el veto parental y afea a la Junta su estrategia de censura. Hasta el mismo PP dice que va contrario el PIN parental a los derechos del alumnado. El Gobierno envía un requerimiento a Murcia para que retire la norma del PIN parental. Que esto es una cosa que va a estar dándole vuelta unos pocos de años. Y ya para ir terminando, pues lo que me gustaría es que, si no ahora, ¿qué opinión tenéis cuando esto, con lo que hemos visto hoy, que aportéis, que debata, que propuesta, sugerencia, participación, que haga propuestas y que sea activo en tu foro de participación? Pero fundamentalmente, una vez que conozca el contenido y que no nos dejemos llevar por el ruido que hay, que es un ruido gordísimo y un ruido que no conduce a nada desde nuestro punto de vista, ¿vale? Así que, si acaso, dejamos un tiempo para la participación y para que hagáis vuestros comentarios. Y digo, acordáis al principio que pusimos una cosa parecida, ¿no?, de que el tiempo es irrecuperable, ¿por qué gastamos tanto tiempo? Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien. Quiere decir que entre todos y todas, a ver si conseguimos que los gobiernos que nos representan hagan las cosas bien y consigamos, entre todos y todas, que haya una ley de educación que sea con el máximo consenso y duradera en el tiempo, para que todo el mundo tengamos claro cuál es el sistema educativo que nos vamos a dar. Yo he puesto algunas referencias del Ministerio de FP, del Ministerio de Educación e Formación Profesional, que es como se llama el Ministerio, del BOE, del Grupo SM, que he cogido algunas informaciones, de prensa digital, y estos deditos que vienen aquí son los enlaces que os llevarán a esas referencias que yo he cogido, ¿vale? Así que gracias por vuestra atención. Tenéis ahí mi participación, mi correo electrónico,
mi Twitter, mi Facebook, cada vez participo menos, porque está la cosa tan complicada que uno prefiere casi no decir nada y tu opinión tenerla para ti y ya está, y compartirlo con los más cercanos, ¿sabes? Pero bueno, aquí tenéis mi correo electrónico por si queréis hacerme llegar alguna propuesta. Y no sé, os propongo un juego, pero no sé si queréis hacerlo. ¿Y cómo vamos de tiempo? Como estamos nosotros aquí recogidos, dime. Vale, pero ahora mismo ya no tenemos tiempo. Eso dura lo que nosotros queramos, pero bueno, o si no, os lo presento. El juego este es un juego que mucha gente hace en el colegio y en los institutos, que es con una herramienta, el Kahoot, ¿no? ¿Vale? ¿La conocéis algunos y algunas o no? Los niños nos han hablado de ella muchas veces, nos han hablado. Bueno, es una que se está utilizando mucho. Entonces, ustedes tenéis que entrar en kahoot.it y os pedirán que metáis un número, un PIN y vuestro nombre. Y a partir de ahí hacemos un concurso entre nosotros. Y entonces yo le pongo la nota al que haya estado más atento o más atenta, porque va a obtener una mayor puntuación. ¿Vale? Ustedes tenéis que entrar con el móvil ahí, kahoot.it. Y ahora cuando entre te va a pedir un número, que el número es una cosa que yo voy a poner en la pizarra. Y después hacemos el podio, ¿vale? Entonces yo voy a entrar aquí, si esto va todo bien. Puede ser que haya problemas. Puede ser que haya problemas porque, bueno, mira, por ahora a la primera, me va a dejar malamente. Iniciar sesión. A ver si esto va bien. Esto a los niños les llama mucho la atención en el colegio, ¿eh? Por aquí había... Ah, el sonido está puesto, ¿no? Vamos a ver. El Kahoot. No, que lo tengo preparado aquí, que lo tengo preparado. Bueno, vamos a empezar a jugar. Venga, uno por uno o por equipo. Uno por uno, ¿vale? Ahora, no ponerse nervioso. Cargando el PIN. A ver si lo pones rápido. Ese número. Ese número tenéis que poner. Y ahora, cuando pongáis el PIN y le deis, os va a pedir que os identifiquéis. Normalmente a los niños y a las niñas hay que decirles que pongan un nombre bien, no van a poner ahí una barbaridad, ¿entiendes? No, podéis poner un nick que le llaman nick. Bego, Rocío, Andrés, ya están dentro. Elena. Mira, ¿lo veis? Esto es las clases de forma tela. Os va a aparecer una pregunta, tenéis 20 segundos para contestarla y os va a dar 4 opciones. Cada opción, una es la respuesta correcta y os va a salir ahí las 4 y picáis en la correcta. ¿Estamos ya más o menos? Venga, ¿empezamos ya? Rosa, ¿tú has traído las medallas que te dije? Para los 3 primeros. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Esa es la presentación. 3, 2, 1. Primera pregunta. Incluyendo la LOE, ¿cuántas leyes educativas hemos tenido desde 1978? No sé si os habéis dado cuenta aquella gráfica grande que puse. Había 4 en un lado, 4 en otro. Ahora cuando lleguemos a los 3 segundos, 2, 1, 0. Pasamos. 3, no, 9 habéis acertado, que eran 8. La gráfica aquella que yo volví atrás, ¿acordáis? Vale, está bien, está bien, está bien. Ahí va quien va ganando. Hasta el final no decimos quién va a ganar, ¿vale? Segunda pregunta. ¿Cómo se conoce popularmente la LOE? Maragall era el ministro cuando se aprobó la LODE del año 85. Leísela, 18 menos 1, todo el mundo acertado. O una. Chiquilla, voy a equivocar también esta. Vámonos. Va ganando JG. Va ganando JG. Siguiente. Tercera.
La LOE nace del consenso político. No ve nada. Pues 9 han acertado, 7 han fallado. ¿Verdadero? ¿Un consenso político? ¿Todo el mundo votó lo mismo? No. Siguiente. Uy, JG es uno de los que ha fallado porque ha ido abajo del todo. Siguiente. 4 preguntas. La LOE modifica la Ley General de Educación, la LONCE, la LOE, la LEA. ¿Cuál de ellas modifica? Hay una que permanece en el tiempo. Qué bueno soy, ¿eh? En el colegio se vuelven los chiquillos locos y se levanta y maestro, ya. Pues 8 ha modificado a la LOE. A la LONCE ha derogado a la LONCE. Lo ha derogado, que lo dije a lo largo de la intervención. Bueno, pues Andrés, Elena está a punto de coger a Andrés. Y JG se recupera, ¿eh? Venga, la quinta. Señala que ha entrado en vigor el 19 de enero. De las 4 cosas que hay ahí, que ha entrado en vigor. Está un poquito más complicado. Hay. Nuevo currículum, nuevas competencias del Consejo Escolar, las pruebas de diagnóstico o la FP básica. Una cosa que ustedes tenéis mucho que ver, es la respuesta. ¡Yole! 14 aciertos. Está bien la cosa. Uy, Andrés, parece que ya nadie lo va a coger, porque ya tiene ahí una cosa. Tiene la racha de respuestas más alta, con 5 favorables. Andrés, pollón. La educación primaria en la LOE está formada por 6 cursos divididos en 3 ciclos, 6 cursos en un solo ciclo. No hay ciclo en la educación primaria con la LOE. 6 cursos divididos en 2 ciclos. A ver cuál cree que es la respuesta acertada. Lo hemos dicho, ¿eh? Pues 15 han acertado. Muy bien. Habéis estado atentos y atentas, ¿eh? La 7... Con la LOE, ¿quién aprueba el proyecto educativo, el ROF y el proyecto de gestión? El director, el equipo directivo, la inspección, el consejo escolar del centro. A ver si sabéis cuál es. La foto es muy llamativa, con lo cual yo creo que con la foto ya casi te dice la respuesta. No di más pistas ya, ¿eh? Muy bien, chicos y chicas, 20 han acertado. Los otros 2 que fueron muy rápido al botón y se equivocaron de color. Pero yo estoy seguro que lo sabían, ¿eh? Lo sabían. Bueno, aquí... Uy, Isabel está cogiendo fuerza. La última. La LOE incorpora nueva modalidad de bachillerato, denominada Bachillerato para la Paz, Bachillerato General, Bachillerato Deportivo, Bachillerato de FP. ¿Ya la habéis dado? Bachillerato General, efectivamente, 15 respuestas. Siguiente, como ya no hay nada, este es el podio. Tercer puesto, con 7 de 8, Manuel. Segundo puesto, Elena. Y primer puesto, que es el campeón, aquí se puede poner hasta una foto, Andrés. ¿Quién ha sido Andrés? Andrés, un premio, la medalla y el cafelito para Andrés. Bueno, esto que habéis visto, que se puede utilizar en las clases perfectamente, a mí me daría opción ahora el programa de descargarme la gráfica de cómo está cada uno y tal. Aquí lo hemos hecho sobre esto, pero yo lo puedo hacer sobre Andalucía, sobre España, sobre el tema que hayamos trabajado y tal. Entonces muchas veces yo digo, ya voy a llevar el examen para corregir, es que no hace falta corregirlo, ¿sabéis lo que quiero decir? Me lo da ya corregido. Cada niño y cada niña con un ordenador en la clase o con la tablet, yo le pongo una prueba que vamos a trabajar sobre el relieve de España y le hago 20 preguntas y sobre la marcha lo va contestando. No se puede imaginar cómo se pone, de motivado, de activo, de querer estar y esto. Y, querer estar, pues, maestro, ya le di rápido y dice, que yo me la sabía, pero ¿sabes lo que pasa normalmente? ¿Vale? Bueno, pues con esto, que yo quería también que vierais que esta posibilidad existe y está, escucharéis hablar de esto como gamificación, gamificar la clase, como utilizar técnicas del juego, pero desde el punto de vista educativo, que esto realmente está. Así que nada, espero que os haya gustado y felicitamos a los ganadores.
Luego, la segunda parte van a subir aquí para que haga parte de la ponencia. ¿Vale? Venga, seguimos después del descanso. Muchas gracias.